Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. DT, Decentralized Technologies. Conversaciones sobre blockchain y sus diferentes aplicaciones, tecnología del dinero, su adopción, educación y regulación. De la mano de pioneros y expertos en tecnología, conducido por Esteban de la Peña e invitados especiales. Esto es DT Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a Radio Infinita. Estamos en la tercera edición del Live Edition. El día de hoy, este es pues el podcast número 30. Y estamos realmente, es un podcast muy especial, con un invitado muy especial. Tenemos a Carlos Castillo acá con nosotros, de Carlos Castillo Leadership. Él es un coach en liderazgo que ha estado impactando positivamente a un montón de personas aquí en el país, promoviendo pues todo lo que es el conocimiento en liderazgo, que para nosotros pues es muy importante, que está ligado con inteligencia emocional, con la empatía, con escuchar, con apoyar a realmente que las personas entiendan su superpoder que tienen adentro, poderlo sacar y realizar así sus sueños. Entonces te damos la bienvenida, Carlos. Pues muchas gracias, Esteban, gracias a toda la audiencia de DT Podcast. De verdad es un gusto estar con ustedes y vamos a compartir de cosas muy interesantes de liderazgo, de lo que comentó Esteban y mucho más, y bueno, y de cosas de tecnología y de blockchain y cosas que Esteban me ha estado enseñando. Y ese es un primer punto de liderazgo, los líderes siempre están aprendiendo cosas nuevas. Sí, pues gracias realmente por tomarte tu tiempo, por estar acá. Al principio vamos a iniciar contando un poquito de quién es Carlos Castillo, qué es lo que él ha hecho, por qué pues, se ha dedicado al coaching, y que nos cuente un poquito también del ambiente en sí, del liderazgo aquí en Guatemala, cómo ve a las personas, cómo ve esa sed de conocimiento en los líderes de hoy. Y después pues vamos a ir entablando un poco de cómo esto pues se va con los principios de blockchain y cómo nos podemos apoyar en ellos. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia, Carlos. Uy, bueno, ¿desde cuándo más o menos quieres que empiece? Empecemos desde el inicio. Yo creo que porque es muy interesante. En tu perfil has ido a varias universidades, has estado en Kellogg, School of Management, en Harvard, en Georgetown, y varias, entonces... Pues si quieres empecemos de la universidad para no irnos tan lejos. Uh-huh. Yo soy de Venezuela, yo soy ingeniero mecánico, yo estoy en ingeniería mecánica en la Universidad Metropolitana de Caracas. De ahí empecé a trabajar en ingeniería, de verdad. Y estuve 5 años ahí, pero llegó un momento hacia el final de esos 5 años donde yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de evaluación de una planta de aluminio, para poner una planta de fabricación de aluminio en Venezuela. Y ese era un proyecto bastante grande, era un proyecto de $1.500 millones, y yo participé en el estudio de factibilidad, y cuando me metí en eso y empecé a ver la combinación interesante de lo que yo sabía como ingeniero y lo que hacía como ingeniería con la parte ya de negocio, de números, de cifras financieras y cómo alinear y combinar esas cosas, me pareció súper interesante, me gustó mucho, y ahí dije, ok, yo quiero más, yo quiero ir a otro nivel y no solo ser ingeniero de obra y la parte técnica. Y entonces dije, bueno, tengo que estudiar algo, tengo que prepararme más si quiero moverme hacia ahí. Entonces ahí fue cuando me salí de la ingeniería y me fui a Harvard a hacer mi posgrado en administración y gerencia. ¿Okay? Porque necesitaba estos nuevos conocimientos, y ese es un punto fundamental de liderazgo, es estar siempre, como dijimos al principio, capacitándose, estudiando, preparándose constantemente. Obviamente un posgrado es una manera, hay muchas otras que hoy vamos a ir platicando. De ahí ingresé a trabajar en un banco de inversión. Quería poner en práctica lo que había aprendido, y eso es otra cosa bien importante. Cuando tú aprendes algo tienes que ponerlo en práctica muy rápido, porque si no lo olvidas y lo pierdes.
Entonces ahí mismo entré a trabajar unos años en una banca de inversión, donde de nuevo era una buena combinación porque yo veía mucho de los negocios y casi siempre negocios más industriales. Entonces yo podía combinar para hacer todos los levantamientos de fondos y acciones y ese tema, ¿verdad? Cuando yo iba a hacer un prospecto, yo podía combinar mi conocimiento de la parte de ingeniería, de cómo funcionaba la mina de carbón o el hospital o lo que fuera, y la parte financiera. Y después de ahí, pues me llamaron, ingresé a una oportunidad pues espectacular en mi vida, que ingresé a trabajar en Lafarge. Lafarge es la empresa cementera más grande del mundo. Entonces me contrataron en Venezuela como gerente de planeación estratégica, se llamaba el puesto, y era el responsable pues de elaborar todo lo que era la estrategia, la planeación estratégica de la unidad y preparar proyectos de inversión y todo ese tipo de temas. Ahí estuve 2 años y medio y después me promovieron y me mandaron, dentro de misma Lafarge, me mandaron a Francia. Me mandaron a la oficina, a la sede, a la oficina principal como gerente de estrategia. Ahí estuve 2 años y ahí mismo me promovieron a ser el vicepresidente de estrategia de Lafarge. Entonces yo era el responsable de todo lo que era planeación estratégica a nivel de esa empresa. Ya era una empresa grande, nosotros vendíamos en ese momento 23.000 millones de dólares con 80.000 personas en 140 países en el mundo. Entonces ya era una empresa de un tamaño pues ahí sacaste otro título, ¿verdad? Me recuerdo haber leído que... Mira, cuando estaba ahí, yo tuve la fortuna, era una muy buena empresa, una experiencia profesional y personal hermosa, mi paso por Lafarge. Invirtieron en mí, esas cosas que a uno lo hacen estar bien motivado cuando uno está en una empresa y sientes que alguien se ocupa de tu desarrollo, y eso es un tema de liderazgo muy importante. Ahí me enviaron a 2 grandes cosas. Una fue una cosa llamada Programa Internacional de Liderazgo en el INSEAD en Francia, que es una escuela de estudios superiores. Fueron 2 sesiones de 10 días. Ahí estuve súper interesante. Y otra de las capacitaciones importantes que yo recibí en Lafarge era un programa interno que se llamaba BEST, que era un programa en la Universidad de Chicago y combinado, donde te preparaban para ser CEO de unidad. Y esa es otra cosa bien importante que en liderazgo y en las empresas hacemos muy mal, que es que nosotros normalmente una persona que está haciendo un buen desempeño lo promovemos, pero no lo preparamos adecuadamente para la siguiente posición. Entonces tomamos a Esteban, que está haciendo un muy buen desempeño en esta área, y le decimos: te felicito, Esteban, estás promovido, y para decirlo en buen chapín, echa punta. Y eso debes evitarlo en tu organización y en tu vida. O sea, si te voy a preparar, si te voy a promover a un siguiente puesto, te debería preparar previamente antes de que asumas el puesto, o en todo caso, o en el peor de los casos, en el momento que asumes ese nuevo puesto, te debemos estar preparando y decirte: oye, mira, Carlos, Esteban, este puesto, estos son los nuevos retos, estas son las dificultades, estas son las habilidades adicionales que tienes que desarrollar, y establecer un plan para que obtengas los conocimientos y habilidades para que seas exitoso mucho más rápido en el nuevo puesto y para que cometas mucho menos errores. Entonces, bueno, de ahí de Lafarge me mandan a México. Okay, estuve 4 años en Francia en 2 puestos diferentes, pero cuando ya yo estaba, pues era lo más alto que podía llegar en estrategia, pues era el vicepresidente de estrategia del grupo. Yo siempre sabía que yo quería llegar a liderar una operación. Eso era mi ambición. Y entonces yo empecé a pedirle a mi jefe, decir: mira, buenísimo, estoy muy contento con la carrera que he tenido, pero ya quiero un puesto operativo porque yo quiero llegar a ser CEO de una unidad para empezar. Entonces la empresa adquirió una operación en México, en las afueras de la Ciudad de México, y a mí me mandaron inicialmente como director de mercadeo y ventas. En México, pues los que le reportan al CEO o al gerente general se llaman directores. Entonces, director de mercadeo y ventas. De nuevo, una experiencia muy interesante porque yo nunca había hecho mercadeo y ventas. Entonces ahí también pues tuve que estudiar mucho, capacitarme. Obviamente esta empresa tenía muchos recursos en ese tema. Ahí también hicimos un programa en Georgetown de temas de mercadeo y ventas. Y ahí me preparé, entonces armé todo mi tema de mercado y ventas, interesantísimo, aprendí muchísimo, hicimos muchos cambios muy importantes en esa organización, y a los 2 años me promovieron a ser el CEO de la unidad. Entonces, bueno, ahí había, digamos, cumplido esa etapa de mi sueño, de mi visión. Y por supuesto el nivel de aprendizaje de esas cosas es enorme, ¿verdad? O sea, ya cuando tú tienes que liderar una operación que pues
depende con quién lo compare. Ajá. Dentro de la industria cementera no era muy grande. Nosotros llegamos a vender $80 millones ahí, teníamos 400 personas, bueno, hicimos una reducción importante, nos quedamos con 250. Eso es un cambio drástico adentro de... Eso es un cambio muy importante que con frecuencia te toca hacer como líder, ¿verdad? Te toca optimizar la empresa, pero ser el responsable de la empresa, de la cultura, de entregar los resultados que se requieren y asegurar que tu gente está motivada y que viene a trabajar con gusto es realmente lo que a mí me fascina en la vida, ¿no? Yeah. Y luego de eso, pues yo estuve ahí como CEO casi 3 años y algo, y ahí pues salió la oportunidad, me llamaron de Cementos Progreso aquí en Guatemala para venir a ser el CEO de Cementos Progreso y hacer realmente una transformación importante de la empresa. Y entonces aquí estuve 5 años y medio como CEO de Cementos Progreso, también una empresa hermosa. Hicimos cosas maravillosas ahí. Hablaremos muchas de ellas porque tienen mucho que ver con liderazgo para lograr buenos resultados y gente que está motivada y contenta de trabajar contigo. Ahí también en Cementos también invirtieron en mí. Ahí fui a Kellogg al curso de gobierno familiar, de gobernanza de la empresa familiar. Otro tema importantísimo, sobre todo para los emprendedores que nos estén escuchando, el tema de la gobernanza, de cómo se gobierna el negocio, cómo se toman las decisiones y todo eso, un tema que podríamos hablar hoy. Sí. Y después de esos 5 años y medio me retiré y puse ya mi empresa consultora. Entonces hago consultoría en 4 grandes áreas: planeación estratégica, que tengo mucha experiencia; ejecución de la estrategia, que es una de las grandes debilidades de las organizaciones, no ejecutan su estrategia, se les hace muy difícil. Entonces ayudamos a las organizaciones a ejecutar con una metodología. Desarrollo de la gente, eso es de las cosas que yo veo más débil en las empresas y en las organizaciones, un desarrollo muy ordenado, estructurado de las personas. Y por último, el tema de la gobernanza de la empresa, cómo se toman las decisiones, quiénes las toman, si quieres comprar, vender tus acciones, la relación con tus socios, quiénes pueden trabajar de la familia, todo ese tipo de temas. Y pues todo eso de accountability también, el que toma las decisiones tiene que tener... Sí, y eso se incluye en el esquema de gobernanza y en el sistema de ejecución. Y de ahí, pues otras de las capacitaciones me capacité. Yo había hecho mucho, yo tuve un muy buen jefe que me enseñó mucho de coaching porque él me hizo coaching a mí. Y aprendí el valor de eso y entonces yo hacía coaching un poco autodidacta. Y cuando puse mi negocio, entonces dije, no, ya necesito otro nivel de nuevo. Entonces ahí ya me estudié en serio, me certifiqué como coach, conferencista y capacitador con John Maxwell. Lo conoces, también un escritor tiene sus 2 libros más famosos, los de 21 leyes de liderazgo, y el otro también tiene 21. Mira, John Maxwell tiene un montón de libros, no sé, pues. Creo que 20 millones de libros vendidos, una cosa increíble, siempre está publicando y sus libros son muy muy buenos, a mí me influyeron mucho. Pero bueno, entonces te contaba, me certifiqué, me capacité como coach, y de en adelante pues sigo con mi consultoría. Hago muchos talleres de liderazgo, dicto talleres de liderazgo ejecutivo, o sea, de liderazgo empresarial, organizacional, cómo manejar la empresa, cómo manejar un equipo. Ese es nuestro enfoque. Y hago también mucho coaching ejecutivo. Pues ya estamos por llegar al primer break. Este fue el primer segmento. Gracias por compartir tu historia. Creo que inspira mucho y espero que los inspire a ustedes que nos estén escuchando. Tal vez solo antes de entrar a la pausa, dinos un poquito de cómo ves el ambiente respecto o la opinión ante coaching en Guatemala de cuando veniste acá la primera vez y ahora que estás... Mira, el coaching, yo lo que siento es que como todas las cosas que se ponen de moda, se puede tergiversar y se puede desviar un poquito, ¿verdad? Entonces veamos qué es coaching. Estamos hablando de coaching ejecutivo. Vamos a hacer por el camino muchas analogías con el coaching deportivo, pero no lo confundan porque no es lo mismo. Entonces, ¿qué es el coaching? Mira, el coaching es un proceso de realizar preguntas profundas que obliguen a la reflexión dentro de un ambiente seguro para explorar las respuestas, empoderando al sujeto para tomar acción, aprender, crecer y avanzar al destino que ha elegido. Genial, genial. Entonces, creo que después de la pausa le entramos en detalle. Llegamos a la pausa y seguimos con ese tema hasta dentro de 5 minutos.
Bienvenidos de regreso a esta edición especial en vivo del DT Podcast con nuestro invitado Carlos Castillo de Carlos Castillo Leadership. Recuerden que nos pueden escribir a la cabina, al WhatsApp, el 5741-1290, o nos pueden llamar al 2369-7389 si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces seguimos con el tema de coaching. Ahorita fuera de micrófono estábamos hablando, pues, lo que yo le llamo las fases de tropicalización, cuando uno se va adaptando al nuevo mercado, específicamente a Guatemala y sus idiosincrasias especiales. En temas de cómo liderar, viniendo pues yo de una escuela europea, cuando regresé aquí a Guatemala, uno de mis temas era cómo comunicar y motivar a las personas sin ofenderlos al final del día, porque uno tiene que ser directo, pero tiene que también ser empático y tiene que ser responsable. Si uno quiere comunicar algo, uno es el responsable en comunicarlo, creo yo, no la persona en entenderlo. Entonces, aquí a veces las personas comunican no tan directamente, les gusta ir siempre primero por lo formal, siempre por favor, gracias, que creo que es importante eso, por supuesto, pero lo puedes llevar a un nivel un poco exagerado y eso entonces te va empezando a influir en la eficiencia de tu comunicación. Bueno, después volvemos al coaching porque nos quedamos ahí un poquito. Hablemos de comunicación. La comunicación es una de las habilidades básicas, fundamentales, importantísimas de un líder. Y es una de las habilidades fundamentales para tener una vida plena y satisfactoria. Ahora, a nivel de liderazgo, ¿qué quiero decir yo cuando hablo de comunicación? Comunicación te quiero decir que tú aseguras que las personas tienen la información necesaria para hacer su trabajo con excelencia. Eso es una verdadera comunicación. Y yo he llegado a muchas organizaciones que la gente no sabe lo que está pasando y que los líderes, bueno, yo no los llamo líderes, las personas en posición de liderazgo eligen no mantener a la gente informada porque creen que no tienen por qué saberlo, porque deciden que no tienen por qué saberlo, pero es un error grave, porque todas las personas no pueden tomar decisiones adecuadas, no pueden ser proactivos, no pueden hacer todas esas cosas que le pedimos, pues sé proactivo, ten iniciativa, tú sabes, pero si no tienen la información es imposible. Ahora, ¿qué quiere decir que te comunicas bien? Bueno, lo primero, tú lo dijiste, y eso está muy bueno, y es una de las cosas que me gusta mucho de la cultura guatemalteca, que la gente es muy cordial y respetuosa. Y un líder se comunica siempre con cordialidad y respeto. Pase lo que pase, aunque esté enojado, aunque tú hayas hecho algo mal, yo te puedo regañar con cordialidad y respeto. Buenos días, mira, estoy muy molesto contigo porque te quedó muy mal esta parte de tu trabajo y si eso sigue así, pues no lo puedo aceptar. Pero no tengo por qué ser grosero, ofensivo ni decir malas palabras. Sí. Yo puedo comunicar con mucha claridad. Y lo otro es todo este tema de la comunicación asertiva, que ahí sí la cultura guatemalteca no me gusta, donde la comunicación no es asertiva, entonces le da mucho rodeo y creen que van a ofender a la gente. Pero yo en mis talleres le pregunto a la gente, a ver, es una característica de la cultura aquí, no ser muy claro y transparente en la comunicación. Y yo le digo a la gente, levante la mano al que le guste eso, al que le guste que no le digan las cosas claras, al que le guste tener que estar y qué me habrá querido decir y qué será lo que quiso decir, y nadie levanta la mano. Entonces al final a nadie le gusta eso. Sí. Ahora, recordemos que yo dije respetuosa, cordial y respetuosa. Entonces, en mi experiencia, si tú aprendes a hablar con cordialidad y respeto, y es otra habilidad que se aprende, si tú aprendes a una retroalimentación correcta con cordialidad y respeto, y vas a utilizar habilidades de coaching para eso, por cierto, realmente prácticamente todo el mundo lo valora enormemente. Porque cuando yo te doy y te comunico y te doy retroalimentación con cordialidad y respeto y con los métodos correctos, al final te estoy ayudando a mejorar. Y casi todo el mundo quiere ser mejor. Hay alguno que otro por ahí que no, pero casi todas las personas con las que yo me he cruzado en la vida, dada la oportunidad, quieren ser mejores. Entonces, una buena comunicación, una comunicación asertiva, clara, transparente, asertivo de paso es igual a cordialidad y respeto también. Uh-huh. La gente que cree que porque dice las cosas directas y feas está siendo asertivo está equivocado. Sí. Asertivo es que tú comunicas adecuadamente respetando a los demás. Si no hay respeto hacia los demás, no hubo comunicación asertiva. Si tú logras eso, realmente la gente, en mi experiencia, lo aprecia muchísimo. Sí, y creo que eso
también va importante ligado al tema de coaching. Cuando uno está en una relación con un coach o con alguien que te esté apoyando, liderando, creo que ahí es donde más vas afinando y te das cuenta de lo importante que es esa comunicación asertiva y directa, porque si el coach no te puede decir las cosas como son, entonces también creo que no estás llevando a un buen objetivo, ¿no? Sí. Y después lo otro que estábamos era en el tema del coaching, y tú me preguntabas cómo ves el coaching en Guatemala. Yo ahí te diría que no solo Guatemala, es a nivel mundial, y dije que como estaba de moda se ha tergiversado. Entonces hay gente que tú le hablas de coaching y dice, ¿y yo por qué voy a necesitar un coach? ¿Acaso que yo estoy mal? Y yo le digo, a ver, ¿tú conoces un chavito que se llama Cristiano Ronaldo? O uno que se llama Lionel Messi, porque aquí somos muy fanáticos del fútbol. Sí lo conocen, ¿verdad? Bueno, esos chavos se ganan más de $100 millones al año. ¿Tú sabías eso? Se ganan más de $2 millones semanales. ¿Y tienen coach? Varios. Y Rafael Nadal acaba de ganar el US Open y tiene coach. Sí, y gana más que prácticamente todos los que nos están escuchando en la radio, y tú y yo, cuidado si lo sumamos todos, ganan más. Entonces sí tienen coach. Entonces nunca veas el coaching como un tema de que tú estás mal y necesitas un coach. El coaching es una metodología para ayudarte a ser mejor. Eso es todo. Que se basa en la pregunta abierta. A no confundir con la mentoría, que es cuando yo te sugiero y te digo qué hacer. Pero entonces el coaching es una herramienta súper importante que te ayuda a ti a dar mejor desempeño y a crecer de una manera más rápida con una metodología ordenada. Eso es lo que es el coaching. Es valiosísimo. Sí. Profundicemos más en la parte de mentoría. Diferencia entre mentoría y coaching que acabas de mencionar ahorita. El mentor te hace sugerencias. Y mucha gente dice, no, yo le hago coaching porque yo le digo, yo le recomiendo, yo le sugiero. ¿Sí? Y eso es lo que hace un mentor. Mentor te sugiere y te recomienda. El coach te hace preguntas abiertas, profundas, que te obligan a ti realmente a reflexionar, a pensar y a desarrollar tus propias soluciones. Entonces, lo que yo hago en particular, yo hago un híbrido, yo hago mentoría y coaching. Entonces yo, si tú le preguntas a cualquiera que trabaje conmigo en coaching, va a haber muchas preguntas donde yo le digo, ¿y por qué? ¿Y de qué forma? ¿Y qué se te ocurre? ¿Y qué otra manera? ¿Y por qué esa persona hizo eso? ¿Y tú qué opinas? Y van a haber muchas preguntas abiertas, es decir, no pueden ser respondidas con un sí o un no. Y a veces les recomiendo, mira, no te compliques, haz esto. ¿Por qué? Porque yo en tal experiencia, entonces yo hago un híbrido de mentoría y coaching, que he encontrado que es mucho más productivo y te permite mejorar tu desempeño mucho más rápido que el coaching solo. Y bien, y tienes todo un método desarrollado que Carlos Castillo Leadership, le pusiste un nombre, si no recuerdo. Mira, yo he desarrollado un modelo de liderazgo. Entonces yo desarrollé un modelo de liderazgo porque, y esto es muy interesante, te cuento la historia. Cuando yo empecé en esto, con mi empresa de consultoría, mi esposa un día me dice, yo creo que tú deberías dar conferencias de liderazgo. Y le dije, no, tú estás loca, yo no da conferencias de liderazgo, eso es fastidiosísimo, es una pérdida de tiempo. Yo he ido a muchas de esas conferencias de liderazgo y no sirven de gran cosa. Cuando uno regresa al trabajo ya no... Ya está cansado, ¿verdad? No, ya sí, la motivación y tal que me dieron en la conferencia se perdió, y ahora cuando me enfrento al primer problema de la vida real, todo lo que me dijo aquel tipo no sirvió de nada. Pero bueno, como macho que se respeta le hace caso a su esposa, entonces dije, bueno, déjame ver cómo me organizo para enseñar liderazgo de una manera efectiva y práctica. Y ahí desarrollé este modelo que tiene dos grandes capítulos. El primero yo lo llamo las características básicas de un líder, que se refiere principalmente a los comportamientos que tú debes demostrar como líder, y el segundo se refiere a los motivadores, que me refiero a cuáles son los procesos que tú implementas como líder para que la gente a tu cargo pueda estar altamente motivada y entregue buenos resultados. Y ahí hay mucho error de concepto en el tema de la motivación. Hay gente que piensa que porque tengo mesas de ping pong y beanbags y clases de zumba gratis, la gente va a estar motivada, y eso es completamente falso, ¿verdad? Son unos procesos muy estructurados que después podemos hablar de que le permiten a la gente estar motivada. Entonces, las tres características básicas de un líder de que hablamos son la integridad, es lo fundamental. Sin integridad nunca serás un líder. La inteligencia emocional, que es la habilidad que tiene más correlación con el éxito en la vida y que muy pocos dedicamos tiempo y esfuerzo a desarrollar esa habilidad, y se ve en comportamiento. Y como vimos hace un ratito, la habilidad de comunicación.
Y de paso todo esto está en mi libro de Jefe a Líder. Sí. Está explicado más en detalle en mi libro de Jefe a Líder. Y después los 4 motivadores son, uno, el propósito, que es que las personas conocen, comprenden y aprecian el propósito de la organización, lo cual está reflejado en un plan estratégico. La contribución es el segundo motivador, que quiere decir que tú sabes, entiendes y visualizas cómo tu trabajo está contribuyendo a ese propósito de la organización, a ese plan estratégico. Y ahí está toda la parte de fijación de objetivos, metas, seguimiento, evaluación del desempeño, todas esas cosas. El tercer motivador se llama superación, y yo he hablado mucho de superación hoy, de las cosas que me motivaron mucho, que me hicieron estar motivado en Lafarge o en Cementos Progreso, porque sentía que estaba creciendo, superándome, aprendiendo cosas nuevas y que alguien se ocupaba de mí. Eso es superación, y es toda la parte de desarrollo, coaching, capacitación, todos esos temas. Y el último motivador, el cuarto, se llama pertenencia, y quiere decir que las personas sienten que son apreciadas y valoradas por sus jefes y compañeros. Y ahí es toda la parte del buen trato, del trato cordial, de condiciones de trabajo agradables y todo eso. Ahí creo que usas el término rapport. El rapport es una habilidad que va con la empatía. Okay, va con la empatía y es parte de la inteligencia emocional. ¿Sí? Es una habilidad muy importante la inteligencia emocional. El rapport o la química con las personas, cómo generar química con las personas. Eso me pareció muy interesante. Yo me puse a estudiar también qué significaba esa palabra y todo, sí, no la había escuchado. Y es el ponerle propósito a una relación con una persona y a través de la empatía generar una buena comunicación y justo esa conexión. Que creo yo que aquí a veces pues hace falta un poco, porque vamos muy apresurados siempre en la vida de la ciudad. Pero la verdad, las relaciones con otras personas es lo que más se valora en un equipo. Creo que vamos a profundizar más en el próximo, porque ya viene el siguiente cut. Y así de rápido se pasó este segmento. Recuerden que nos pueden escribir a la cabina si tienen alguna pregunta al WhatsApp 5741-1290. Están escuchando Radio Infinita DT Podcast. Bienvenidos a esta edición especial del DT Podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. También pueden ir a la página de Radio Infinita. En la parte de podcast, ahí están pues los 30 episodios que llevamos grabando sobre temas de blockchain y todo alrededor. Hemos también hablado de cine y demás. Pues el día de hoy el invitado especial, Carlos Castillo, con el que estamos profundizando en temas de liderazgo, que creo que es importante para el mindset de cómo recibir y cómo acercarse a nuevo conocimiento para poderlo aplicar. Entonces, en el segmento pasado estábamos hablando de comunicación, de las conexiones con las personas. Entonces queremos profundizar todavía, seguir un poquito ahí en ese tema y entrarle al modelo de retroalimentación de Sid, que también hablamos off the record, y explicar un poquito qué es eso, porque pues también para crear una conexión importante con una persona, uno también tiene que tener herramientas para cómo dar retroalimentación y así enriquecer la vida de las otras personas, pues. Entonces, ¿nos cuentas un poco? Bueno, mira, hablemos primero de cómo generar esta empatía, cómo generar esto. Tú mencionaste la palabra rapport, que es como se le llama en más coloquial, se dice química. ¿Cómo se genera química con las personas? Y también tocaste un tema cuando estábamos fuera del aire, de que hoy en día andamos con mucha prisa y le dedicamos muy poco tiempo a esto. Pero te voy a dar tres tips, 3 técnicas para generar rapport con una persona, para generar química con una persona probada científicamente. La primera es hacer espejo del lenguaje corporal. Entonces, si tú quieres generar rapport y química rápidamente con una persona, tú debes poner un lenguaje corporal parecido al de la persona con la que tú quieras generar esta química. Entonces, yo estoy sentado hacia adelante y tú quieres generar química conmigo, no te sientes hacia atrás. Claro. ¿Verdad? O si yo estoy sentado hacia atrás y tú quieres generar química conmigo, no te sientes echado hacia adelante porque me siento agredido, invadido. Entonces, hacer espejo del lenguaje corporal. Un lenguaje corporal parecido, cuidado, no es exactamente igual, porque entonces es como cuando éramos niños y nos burlábamos los unos de los otros.
Eso en el subconsciente genera un sentimiento de que eres igual o muy parecido a mí y me da mucha tranquilidad. 2, y a mí esta se me hace difícil, es el tema de imitar, igualar la tonalidad y la velocidad al hablar. Entonces, si yo hablo recio y tú quieres generar química conmigo y tú me hablas bajito, Sí. Me genera automáticamente un rechazo. Yo que hablo rápido, por ejemplo, si tú hablas lento, a mí me cuesta ese tema de bajarle la velocidad a mi hablar, porque entonces si te sigo hablando a mi velocidad te sientes atropellado. Sí. ¿Verdad? Entonces, imitar velocidad y tonalidad al hablar. Y la tercera técnica o tip que te voy a dar es el tema de hacer preguntas abiertas. Pregúntale a la persona, oye, ¿y tú por qué haces eso? ¿Y por qué te gusta tanto? ¿Y cómo así? Cuéntame de ti. Poner a las personas a hablar de ellas mismas genera muchísima química, muchísimo rapport con las personas. Y a veces confundimos y creemos que hablando de mí, y muchos lo cometemos, y yo hago el error con frecuencia, creemos que hablando de mí es como te va a generar más química. Pero en realidad es haciéndote a ti, hablar de ti, de lo que a ti te gusta. Entonces ahí te dejo unos tips para generar esta química con la gente. Buenos tips, la verdad. Esto sirve para generar química en lo que sea, ¿verdad? En el trabajo, para vender, por ejemplo, son técnicas de venta importantísimas, hacer lo que dije. Y pues para los que sean solteros y quieren conseguir pareja y quieren ligar, es una técnica también muy buena. Así que ahí se las dejamos. Y después me hablaste de retroalimentación. Entonces, para desarrollar a una persona, la retroalimentación es una habilidad fundamental. Y hablamos hace un rato de comunicación. Para comunicarse adecuadamente, la retroalimentación es una herramienta fundamental. Y todo el mundo más o menos lo sabe y lo comprende, pero cuando yo le pregunto, oye, qué interesante, ¿y qué metodología de retroalimentación utiliza? Y ahí hay un silencio, porque muy pocas personas utilizan una metodología. Y de lo que yo he aprendido, y aprendí muchísimo trabajando en Lafarge con los franceses, es la importancia de ser metódico y ordenado en tus cosas. Entonces el modelo SID es una metodología de 4 pasos. La S quiere decir sembrar, quiere decir que tú explicas el problema o la situación y el impacto que eso está generando. Después es en inglés SID, SE, la primera E, quiere decir explorar el punto de vista del otro. Y ahí la técnica que nosotros enseñamos en nuestros talleres es preguntarle directamente por el problema que has planteado. Después voy a hacer algún ejemplo. Después la segunda E dice explicar. Entonces aquí con frecuencia tú tienes que regresar al principio y volver a explicar tu punto de vista sobre el tema. Y ahí hay un ciclo donde tienes que aplicar tu habilidad de química y empatía, y donde tienes que aplicar mucho tu habilidad de coaching y mentoring, donde vas a tener que hacer muchas preguntas abiertas buenas. Y por último, y es otra cosa que como líderes con frecuencia se nos olvida, la D de dedo, la última letra, es determinar, acordar formalmente los siguientes pasos y acciones. Y muchas veces, como en posiciones de liderazgo, hablamos, debatimos, discutimos cosas y los acuerdos quedan un poco débiles, y entonces pues es muy difícil darle seguimiento. Entonces es bien importante esa D. Entonces digamos que, déjame inventar algún ejemplo, que Carlos con frecuencia llega tarde al programa, ¿verdad? Y eso nos está generando problemas en el programa porque no podemos arrancar a tiempo o no nos da suficiente tiempo para cubrir el tema y nos pone a correr a todo. Entonces Esteban llama a Carlos y dice, mira Carlos, yo quería hablar contigo, ¿verdad? Entonces ahorita Esteban va a sembrar. Yo quería hablar contigo porque me he dado cuenta que tú con frecuencia llegas tarde al programa. Ese es explicar el problema. Tú con frecuencia llegas tarde al programa y he visto, y eso hace que yo me tenga que poner a correr, improvisar, y después no podemos cubrir los temas completamente porque tú llegaste tarde. Ese es el impacto que el problema nos está generando. Entonces yo ahora dice explorar el punto de vista del otro, y ahora Esteban me pregunta, Carlos, entonces cuéntame, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás llegando tarde? Entonces yo te pregunto directamente por el problema planteado. ¿Sí? Claro. Y ahí entramos en una discusión, sí, pero es que tú sabes que hay mucho tráfico, y empiezo yo con mis excusas, que es lo normal. Y entonces tú me vuelves a decir, sí, y es tu segunda de donde me vuelves a explicar tu punto de vista, sí, te entiendo, pero tú nos estás llegando tarde y eso nos genera pues un tema muy importante de esto. Entonces cuéntame por qué estás llegando tarde, qué podemos hacer para que ya no llegues tarde.
Claro. Cuéntame por qué llegas tarde. No, es que yo vivo en Villanueva y esto es en Vista Hermosa y hay mucho tráfico. Ok, te entiendo. Entonces, ¿cómo podrías hacer para, a pesar de que hay mucho tráfico, que hoy en día pues es la norma, sí, qué podrías hacer diferente para, a pesar del tráfico, llegar a la hora? Y empiezo yo a ofrecer mis soluciones y ahí pues seguimos platicando, tú me sigues haciendo preguntas, a veces me puedes hacer algún consejo y entonces terminamos acordando, bueno, mira, entonces está bien, Esteban, tienes razón, entiendo el problema de que yo llegue tarde, lo que voy a hacer es que voy a poner mi despertador media hora antes y con eso ya creo que llego a tiempo. Bueno, que a partir de cuándo haces eso, Carlos? Ok, a partir de mañana, entonces a partir de mañana, en vez de poner tu despertador a las 5, lo vas a poner a las 4:30 y en base a eso vas a llegar a la hora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, ok. Entonces es un modelo que lo enseñamos, hacemos muchas prácticas en nuestros talleres de liderazgo, porque es un modelo sumamente poderoso para dar retroalimentación y más allá que eso, además, es un problema muy poderoso, es una metodología, muy poderosa para resolver problemas. Entonces es una herramienta increíble este modelito, sí. Sí, y pues problemas y retos nos encontramos todos los días, todo el tiempo, todo el momento enfrente, y en situaciones pues de liderazgo eso es la responsabilidad, ¿verdad? Resolver problemas. ¿O no? Sí, entre tus roles de líder es resolver problemas, pero más que eso, y yo he aprendido con este método SID, tú le vas enseñando a la gente a que resuelva sus propios problemas. Y una frase que usamos mucho en posiciones de liderazgo es: no me traigas problemas, tráeme soluciones. Pero en mis talleres le digo a la gente, ok, buenísimo, estoy de acuerdo. ¿Y cómo le enseñaste a la gente, cómo le desarrollaste la habilidad para que ellos resuelvan los problemas? Sí. Porque no es por dictamen. De ahora en adelante ordeno que todos los colaboradores me traigan soluciones y no problemas. Ajá, qué bueno, ¿y ahora cómo le hago? Sí. Entonces en nuestros talleres las cosas que se enseña es metodologías para resolver problemas. Y para que tú le vayas enseñando esas metodologías a tu gente para que tu gente resuelva los problemas sola. Pero no lo van a hacer porque tú lo ordenas, lo van a hacer porque tú les desarrollas la habilidad. Sí, y aquí me he dado cuenta mucho en la cultura, justo a las personas a veces también les da miedo les da miedo resolver problemas porque si lo resuelven mal, viene así el gran regaño. Entonces eso es como una dinámica muy típica de aquí de Guatemala, cómo podemos abordarla para irla mejorando. Entonces ahí tocaste un punto clave de un líder, que es aprender a delegar. Y cuando tú delegas adecuadamente, siempre hay un rango de tolerancia al error. Entonces la gente, y tú lo tocaste, ¿por qué la gente no se atreve a resolver? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la experiencia que han tenido de que tú como jefe, y fíjate que no te estoy llamando líder, de que tú como jefe, cuando cualquiera se equivoca y no lo hacen exactamente igual como lo hubieras hecho tú a la perfección que tú crees que lo hace, entonces tú le pegas una gran regañada. Y así nunca vas a tener gente proactiva con iniciativa que resuelva problemas. Ahora, claro, tú tienes que aprender a delegar efectivamente, de nuevo, con una metodología de delegación, donde tú vas a acordar claramente qué tiene que hacer la persona, le vas a establecer ciertos parámetros dentro de los cuales lo puede hacer, le vas a dar un seguimiento ordenado, estructurado, periódico, para que no se desvíe mucho, de manera que cualquier error sea pequeño o en todo caso sea aceptable para ti. Yo hago la analogía siempre con cuando le enseñas a un niño a montar bicicleta, que no sé en la audiencia cómo estamos en eso, si ya pasaron por esa experiencia, ya me tocó. Pero tú al principio le das muy poco margen de error. Tú le vas sujetando el sillón cuando ya le quitaste las rueditas para que no se caiga. Pero en la medida que va mejorando su habilidad poco a poco, ¿verdad? Tú le vas dando más margen. Y a veces se cae. Y bueno, ni modo, te caíste, eso pasa. ¿Verdad? Pero cada vez que se te desvía un poquito, cuando está aprendiendo, no le dices tú si eres tonto, que no sabes montar bicicleta, que mula eres. Le dices, no te preocupes, yo te estoy sujetando, dale, sigue probando, está bien. Eso es lo que hay que hacer cuando uno delega efectivamente. Excelente. Pues vamos a la siguiente pausa. En el siguiente segmento quisiera que profundizáramos un poquito en las diferencias entre hombres y mujeres. Yo sé que has hecho varias pláticas de Empowoman que son excelentes, y en ese tema específico. Buenísimo. De cómo dar retroalimentación. Entonces, hasta la próxima. Hasta el siguiente.
Bienvenidos a esta edición especial del DT Podcast aquí en vivo con Carlos Castillo. Estábamos justo hablando de la parte de cómo dar retroalimentación efectivamente, cómo tener esa tolerancia de error para poder también liderar, y si uno le da la responsabilidad a alguien y comete un error, pues al final se logra más con miel que con hiel. Y después tocamos el tema de la diferencia cultural entre cómo reaccionan hombres versus mujeres en ese tema, llevándolo a las conferencias que has dado de Empowoman, que me parece genial que estás empoderando a las mujeres desde la perspectiva pues, de un hombre también. Eso creo, pues yo no lo había visto aquí en Guatemala, y creo que es necesario que hablemos de eso, porque es un tema real en nuestra cultura que tenemos que cambiar si queremos crecer. Sí, efectivamente, hablemos del liderazgo femenino, que es muy importante. Y tú acabas de tocar un punto, dijiste, si queremos crecer. Mira los datos, cuando uno empodera a las mujeres y le da igualdad de oportunidades, y vamos a hablar qué quiere decir todo eso después. De acuerdo a un estudio de la OSD, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países más grandes del mundo económicamente, ellos muestran que en los países en desarrollo, pues como Guatemala, si los hombres y las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades y ganaran lo mismo por hacer el mismo trabajo, por supuesto, el crecimiento económico subiría alrededor de un punto y medio porcentual anual por 15 años. Entonces, un Guatemala que crece un anémico 3% al año cuando bien nos va, sí. Si tú pasas del 3 al 4, al 4,5% de crecimiento económico, o sea, el impacto que eso tiene en la sociedad, la reducción de la pobreza, la mejora del medio ambiente y la infraestructura, y para de contar, eso es dramático, las millones de personas que salen de la pobreza, la desnutrición, todos esos problemas, pues los minimizas logrando equidad de género. Entonces tiene un impacto muy grande en el país, en la economía. En las empresas, de acuerdo a un estudio del Peterson Institute, mira este número que es dramático. Las empresas que tienen 30% o más de mujeres ejecutivos, ¿ok? Mujeres ejecutivas. Entonces, me voy a detener ahí un segundito. Muchas personas me dicen, no, nosotros tenemos muchas mujeres, somos 50% y 50% en la empresa, sí, pero las mujeres las tienen en niveles muy bajos de la organización. Claro. Estoy hablando de niveles ejecutivos. ¿A qué me refiero con niveles ejecutivos? Que o están en la junta directiva, o son CEO o gerente general, o le reportan directamente al CEO o gerente general. Esas son las mujeres ejecutivas. Bueno, las empresas que tienen 30% o más de mujeres ejecutivos tienen utilidad neta 6 puntos porcentuales mayores. Piense cualquier empresario o emprendedor que nos esté escuchando. Si tú hoy tienes una utilidad neta del 15% sobre las ventas, ¿cuánto darías por tener el 21% sobre las ventas? Si tuvieras el 20%, ¿cuánto darías por el 26%? Sí. Es enorme. Dramático. El impacto que tiene en los resultados cuando tú tienes equidad de género y tienes más mujeres en altos niveles. Ahora, dentro de esto nosotros no proponemos nunca cuotas ni promover a mujeres porque son mujeres. Buscamos procesos muy ordenados, sistemáticos y objetivos de desarrollar mejor las habilidades de las mujeres y de que en los procesos de selección eliminar o minimizar cualquier sesgo de género. ¿Okay? Después hay herramientas que hay que hacer para eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el que haya mujeres da mejores resultados? Y aquí viene el meollo del asunto. Porque las mujeres y los hombres, pues, adivina, somos diferentes. Somos bien diferentes. Y de hecho nuestros cerebros biológicamente son diferentes, sí, y funcionan diferente. En la práctica, ¿qué quiere decir esto? ¿Y de dónde viene la gran diferencia y la fortaleza de equipos diversos? Acuérdate, diversos, tampoco es que puras mujeres es bueno, ¿sí? Pues resulta que el tema principal proviene de que las mujeres tienen lo que se llama el pensamiento divergente. Las mujeres evalúan muchas más opciones, consideran muchos más factores a la hora de tomar cualquier decisión que los hombres. Los hombres tenemos mucho más pensamiento lineal.
Y cuando tú combinas de una manera adecuada, ordenada y que los dos entiendan esas dos formas de pensar, las soluciones que se desarrollan en los problemas de las organizaciones son mucho mejores. Entonces te voy a hacer el ejemplo que esto pasa, a ver quiénes se acuerdan de esto. Entonces viene mi esposa y me dice un domingo, me dice, ay, salgamos a almorzar a un restaurante, ¿a dónde quieres ir a comer? Y yo le digo, yo quiero ir a comerme un puyazo 3/4 en el restaurante tal con frijol y guacamole. Ajá. Problema resuelto, ese es el hombre típico. Solución lineal perfecta. Tú me preguntaste, yo respondí, esta es mi solución. Punto, aparte, vámonos. Y entonces me dice ella, ay, pero fíjate que mi amiga fulana me dijo que el restaurante tal en tal centro comercial, el nuevo, está bien bonito y que era bien agradable. Bueno, está bien, pues vayamos a ese si tú dices. No, pero espérate un segundito, es que estaba viendo una revista de restaurantes y entonces salió que el nuevo sushi del tal lugar en tal que parece que está muy bueno. Y yo, bueno, pues tú sí friegas. ¿Para dónde quieres ir tú entonces? ¿Para qué me preguntas? Y a pesar de que lo enseño, a veces me cuesta entenderlo. Entonces ella está evaluando múltiples opciones y mi solución fue lineal. La primera que se me ocurrió, la tomé como un balón de fútbol americano y me llevé todo por delante. Entonces, cuando tú logras la combinación de ese pensamiento divergente de la mujer que analiza múltiples factores y los toma en consideración, ¿verdad? Sin dejarte llevar a que entonces son 42,000 soluciones, ¿verdad? Si tú lo combinas adecuadamente con el pensamiento del hombre, que es más lineal y más simple, una buena combinación de eso produce muchas mejores soluciones en las organizaciones. Las mujeres consideran mucho más los impactos en las relaciones, en las decisiones, los hombres los consideran menos. Y es bien importante considerar los impactos de las decisiones en las relaciones con tus proveedores, con tus clientes, con tus colaboradores. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando tenemos más mujeres o balance con mujeres, tenemos mucho mejores resultados. Sí, yo leí un estudio donde hicieron ciertos tests en el MRI donde estudian pues el funcionamiento del cerebro. Entonces los hombres pensamos con el lado izquierdo o pensamos con el lado derecho, y las mujeres lo que pueden hacer es pensar con ambos lados al mismo tiempo. Entonces ahí creo es quién puede considerar. Somos diferentes, pero efectivamente cuando trabajamos eso, tener más mujeres en la organización, obviamente no dije nunca cuotas, por favor. Dije desarrollar de una forma ordenada, sistemática a tu gente, a tus mujeres, considerando que piensan diferente, comprendiendo que pensamos diferente y tomándolo en cuenta a la hora de tomar decisiones y tomando en cuenta más a las mujeres y entendiendo una cantidad de cosas. Y lo otro que nosotros, pues lo que nosotros hacemos y el taller, nosotros tenemos un taller de liderazgo para mujer, ejecutiva, gerente, profesional, que se llama Empower Woman, que lo dicto con Claudia Rosales Modenesi. Les explicamos a las mujeres también cómo liderar desde la perspectiva de la mujer. No queremos mimetizarla en hombre porque se pierde la ventaja. Eso es uno de los temas. Entonces los hombres tienen que entender que las mujeres funcionan diferentes y cómo sacarles su máximo potencial. Las mujeres tienen que entender que ellas piensan diferente y que a nosotros se nos hace difícil entenderlas. Tienen que entenderlo, no es solo que somos tontos. O sea, tienes que entender y tienes que adaptarte un poquito para que nosotros entendamos. Y después las empresas, las organizaciones también tienen que organizarse. Y hay unos tips que les puedo dejar. Uno que es muy importante es, hoy en día no, desde siempre, las estadísticas muestran, las mujeres se salen de la fuerza de trabajo con mucha frecuencia cuando tienen hijos. Sí. Y la razón de esto es que, de la misma manera, con mucha frecuencia, la mujer que tiene hijos chiquitos y quiere seguir trabajando no encuentra esquemas de trabajo flexibles que les permitan seguir trabajando cuando tienen niños chiquitos. Sí. Y cuando yo escucho, y lo he visto, ¿verdad? Hombres en la empresa que dicen, yo no sé, ya se pasó su periodo de postnatal, que regrese a trabajar de 8 a 5 y ahí se tiene que ir de viaje. Y eso no, eso no es realista, eso no funciona. Entonces, si tú quieres que tus mujeres sigan trabajando, la gran mayoría, después de tener hijos, tú tienes que establecer esquemas de trabajo flexible en cuanto al lugar y en cuanto al horario. Y yo conozco muchísimas mujeres que se retiraron de la empresa, pero que si tú le hubieras ofrecido un esquema razonable, y aceptan que quizás tendrían que ganar menos, pero si tú le ofrecías un esquema de trabajo que le permitiera cuidar a su hijo y trabajar a la misma vez, lo habrían tomado al instante. Sí, y no los hay con frecuencia. Lo otro es hacer coaching y mentoría, ¿vale? Las mujeres, las estadísticas muestran, reciben mucho menos coaching and mentoring que los hombres. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar a la misma velocidad? No pueden.
Y la tercera es establecer, y muy pocas empresas hacen esto bien, establecer tus procesos de reclutamiento y selección y tus procesos de selección a la hora de las promociones de una manera mucho más objetiva, mucho más sistemática, mucho más metódica, para eliminar, sería difícil, pero para minimizar cualquier sesgo de género y que sea promovido el mejor. Y no que discriminemos, ay, es que es mujer y después va a tener niños. No, mejor promueve al hombre. Entonces hay que establecer procesos de evaluación, de selección mucho más objetivos que te permiten, como te digo, que no haya sesgo de género en las promociones, porque como dije, no estamos hablando de cuotas. El equipo se compone de personas. Estamos hablando de desarrollar a la gente de una manera ordenada y sistemática, de entender que las mujeres son diferentes y dentro de esas diferencias aprender a sacarle su mayor potencial. Y antes de cerrar, cuéntanos qué te motivó a llevar a hacer esto de Empowoman. ¿Qué es lo que te...? Mira, no voy a decir el nombre de la empresa, pero una de las organizaciones donde yo pues tuve una posición de liderazgo muy importante, contraté, promoví y le hice coaching a muchas mujeres y subimos el número de mujeres. Y yo vengo siempre de la industria, entonces eran empresas de mucho hombre. Y esas mujeres dieron resultados espectaculares y estaban súper motivadas y súper contentas. Y cuando yo me retiré de la organización, esas mujeres se empezaron a ir. Y dije, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así? O sea, que yo me llegué a la organización, no debería. No, sí, es que ya no me tratan igual, ya no me hacen coaching and mentoring, ya no me dan seguimiento, ya no me siento apreciada y valorada. Wow. Ya no veo las mismas oportunidades, entonces todo lo que armamos se cayó. Entonces, me he dedicado a tratar de enseñarle a las mujeres a cómo resolver estos problemas en las organizaciones para que puedan seguir creciendo y superándose y por supuesto, entregando buenos resultados. Excelente. Sí, ese es tu lema, ¿verdad? Entregar buenos resultados. Bueno, mira, si tú estás liderando bien, una señal que se va a ver en el corto plazo es que los resultados mejoran. Y si no estás liderando bien. Y nuestro enfoque en el liderazgo es la mejora de los resultados en tu organización. Ese es nuestro lema, nuestro taller de jefe a líder, que ahora el 9 de octubre tenemos uno. Ese es, o sea, conduce a tu organización al éxito, resultados excepcionales, mejora los resultados. Nuestros talleres se enfocan en eso, en conocimiento y técnicas específicas para mejorar los resultados en la organización. Tal vez cuéntanos solo del próximo taller que tienes. ¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿Cómo nos podemos informar? En nuestras redes sociales lo pueden encontrar. Yo aparezco como Carlos Castillo Leadership. Mi website carloscastilloleadership.com, y ahí te puedes inscribir, pagar o escribirnos por cualquiera de las redes. Excelente, pues gracias por seguirnos acompañando. Entramos al siguiente segmento de DT Podcast. Bienvenidos a esta edición especial en vivo del DT Podcast, aquí con Carlos Castillo. Recuerden que nos pueden mandar preguntas al WhatsApp al 5741-1290, y recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios en las plataformas de podcast bajo Radio Infinita. Entonces, tal vez cerremos el tema de Empowoman y vamos al tema de tu libro, que el título me parece genial porque creo que sí hay una diferencia entre jefe y un líder, y creo que agarrándonos de esta parte de Empowoman es una buena manera de mostrar ese liderazgo, pues. Entonces, lo que me estabas mencionando de que... Bueno, mira, para cerrar el tema de mujer, de liderazgo femenino, nosotros sentimos con Claudia, que damos este taller, que una de nuestras grandes debilidades es que no hemos convencido a los accionistas, a los directores de la empresa, del impacto en los resultados. No les hemos hablado con frecuencia del impacto en los resultados. O sea, yo veo mucha gente que habla de liderazgo femenino y habla de igualdad de oportunidades, de que es lo correcto, de que es lo socialmente correcto, de que es lo justo, de que es lo bueno, de que salimos bien en la foto, pero yo creo que así no convencemos a muchos. Hay que convencer desde el impacto en los resultados. Más mujeres, mejores resultados. Es obviamente con un proceso ordenado, no es a lo loco. Entonces, para mí esa es la importancia, hablar de eso. Entonces, si vemos a tu libro, que eso lo acabas de sacar, ¿verdad? De jefe a líder. Sí, ya tiene como 2 meses que sacamos el libro. ¿Qué te motivó a escribir un libro? Creo que escribir un libro
A mí siempre me han dicho, tenés que escribir un libro y todo esto de DT, y obviamente lo quiero hacer. He escrito un par de artículos, pero sí toma un montón de perseverancia, quizás es la palabra, porque después te empiezas a leer y el crítico más grande de uno mismo es uno mismo, ¿verdad? Es difícil. Mira, en primero, ¿por qué? Pues al final por la misma razón que saqué los talleres y todo, para tratar de compartir conocimiento con la gente y que puedan mejorar su liderazgo y mejorar sus resultados. Entonces, trato de compartir ese conocimiento en diferentes formas. Lo estamos haciendo hoy aquí, lo hago en las cosas que posteo, lo hago en los artículos, en los blogs, en los talleres, pues, y ahora en el libro. Es otra manera de compartir ese conocimiento. Pues porque hay gente que puede ir al taller, hay gente que no puede, diferentes maneras de tener ese conocimiento en la calle. Y sí, fue difícil, y eso que es un libro cortito, traté de hacerlo pues muy sintético, traté de limitar la cantidad de ejemplos, traté de hacerlo como a mí me gustaría un libro. No sé si a todo el mundo le va a gustar, pero una de las cosas que a mí me aburre un poquito, yo leo bastante, yo leo, no sé, mis 12, 15 libros al año, es que muchos libros siento que tienen demasiado ejemplo para explicar una sola cosa. Entonces traté de limitar eso. Entonces un libro bastante corto, que lo pudieras leer bastante rápido, pero que te dejara bastante conocimiento y herramientas para mejorar los resultados en tu empresa y pasar de ser un jefe, porque muchas personas pueden ser jefes, a ser un verdadero líder, que deje un legado, que la gente te recuerda y que mejores los resultados. Entonces esa fue la idea. Me tomó mucho más tiempo del que yo esperaba. Y efectivamente tuve que darle muchas vueltas, pero bueno, al final hay un momento que uno tiene que decir, mira, ya lo saco, ya déjame dejar de darle vuelta. Y peor, entonces después lo revisé otra vez después que estaba publicado, encontré errores. Y lo pasaste por un editor. Por supuesto. Entonces, y eso me cae muy mal, porque me gusta que las cosas siempre estén muy bien hechas. Pero bueno, es parte de la experiencia, parte de los aprendizajes. Espero de aquí a fin de año sacar una segunda edición con ciertas correcciones. Pero igual no son correcciones que tienen problemas, pero me cae mal que tenga errores. Sí, los alemanes dicen que hay ciertas cosas que tienes que hacer en tu vida: plantar un árbol, escribir un libro y hacer una película. ¿Vas a hacer una película? Película no, eso ni lo tengo, eso no está en mi radar, pero no sé, quién sabe. Profundicemos en el hábito de leer. Yo leo también bastante. Desde niño me encantaba el sci-fi, y eso fue lo que me atrajo a la lectura. Cuando tenía 11 años yo leí pues toda la serie de Ender's Game, que son como 8 libros. Y realmente pues siento que a veces aquí me he topado con personas que dicen, yo no leo, no tengo tiempo, y solo pues de las redes o de las conversaciones que tengo con las personas me voy motivando, o personas pues simplemente que se rehúsen en recibir todo ese contenido. Pero creo que es una habilidad que tenemos que desarrollar y es importante incalcarla, ¿no? Mira, es fundamental, pero más allá de la lectura, y lo mencionamos al principio, es el tema de estar aprendiendo cosas nuevas constantemente. Hay muchas maneras de aprender. Leer es una, y es bien importante. La lectura es el gimnasio para el cerebro. ¿Okay? Si no lees, no sabes escribir. Si no sabes escribir, no puedes redactar. Si no lees y no sabes escribir y no puedes redactar, no te puedes comunicar adecuadamente. O sea, tiene tanto impacto. La lectura es increíble. Es un tema de pura ignorancia. La gente que dice, no, yo no leo porque no me sirve, yo solo veo videos. Entonces hay que leer. Lee cualquier historia de éxito, te va a decir, leo mucho. Sí. Siempre. Todas las personas de éxito. Pregúntale a Steve Jobs, bueno, estaba muerto pues, pero ya no les preguntaba. Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Richard Branson, siempre te van a decir, lee. O sea, las personas de éxito leen. Entonces, si tú quieres personas de éxito, lee. ¿Okay? Y hay otras cosas. Sí, puedes ver, o sea, hoy en día muchas personas pasan horas en el bus, en el carro, sí, en el trayecto, y van haciendo tonterías o viendo sus redes, que bueno, está bien un ratito, pero como yo le digo a mi hija, ¿por qué no pones un videito de 10 minutos? Sí. Si tú pones hoy en YouTube lo que tú quieras, cómo delegar efectivamente, vas a encontrar miles de videos. Cómo hacer un análisis de variación financiera, cómo elaborar un plan estratégico. Sí. Y entonces sí, se vale ver tus videos de vez en cuando, pero ve videos que te enseñen.
lo que estamos haciendo hoy, escucha el radio, escucha podcast, lee blogs, o sea, hay muchas maneras de aprender, aparte de cursos, talleres y ya educación formal, licenciatura, maestría y todo eso. Entonces, dedica bastante tiempo a aprender, 10 minutos al día. ¿Qué pasa si lees 10 minutos al día? Pues en un mes te leíste un libro. Sí. Si todos los días lees 10 minutos, libro, o sea, antes de irte a dormir, te acuestas en tu cama y en vez de ver la serie en la tele o de ver el teléfono, lees 10 minutos. Sí. Resulta que entonces te vas a haber leído 12 libros al año. Y 10 minutos de disciplina no es tan difícil, entonces sí se puede. Sí, audiolibros a mí fue lo que me amplió mucho. También la capacidad de recibir más información y leer más libros, porque pues en el carro eso es lo que constantemente hago. Los audiolibros son buenos, pero los audiolibros no te enseñan a escribir. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Los audiolibros no te enseñan a escribir. Que yo sé que no está tan de moda, pero sigue siendo importante. La lectura es importante para desarrollar tu cerebro y una cantidad, no solo obtener conocimiento, sino que desarrolles una cantidad de habilidades que son bien importantes para liderar o para mejorar los resultados. Sí, claro, hay muchas cosas que tenemos que analizar siempre escritas y poder entender el detalle y todo, más si estamos en ámbitos legales o contractuales, justo en los contratos, la capacidad de poder leer y comprender lo que me están diciendo es clave. ¿Y cuántos contratos firmamos hoy en día? O sea, vas al banco y todo el mundo le quiere dar un contrato, pues. Y si estás en un puesto de liderazgo, vas a firmar acuerdos importantes con proveedores, con clientes, con colaboradores. Y si no eres bueno leyendo, ¿qué vas a firmar una cosa sin leerla? Sí, lo que he escuchado yo es, bueno, ahí yo le pago a la persona que es responsable de eso y confío en ellos, pero ¿qué tal? Y si es un componente, ¿verdad? O sea, que tú asumes que tu abogado lo revisó, pero tú le echas una leída rápida y tú desarrollaste esa habilidad. Sí. Mi mamá siempre me dijo ahí, no firmes nada sin leer el contrato. Y lo he aplicado. Realmente todas las cosas que yo he firmado siempre me tomo el tiempo y leo el contrato. Nunca hay que firmar nada apresuradamente porque estás pues poniendo un montón de poder en tu firma. Es bien importante. Mira, la lectura es una habilidad fundamental. O sea, podríamos pasar todo el día hablando de eso. Lee un poquito, estudia un poquito de las personas muy exitosas en la vida y en todas te van a decir, lee. Entonces, y otra de las cosas que le enseño a la gente, a ver, que es una cosa que pasa mucho hoy en día, que se ha vuelto muy lamentable con las redes sociales y todo. ¿A quién le haces caso? ¿Al que sabe y al que lo ha hecho bien o al que tiene muchos seguidores en Instagram? Pues la gente está haciendo mucho caso al que tiene muchos seguidores, pero sin verificar si ya lo hizo, si lo sabe hacer, si lo ha hecho bien. Entonces, hazle caso a los que lo hacen bien. Y los que lo hacen bien dicen, lee. Entonces, hazle caso a los que lo hacen bien, no le hagas caso a los que no lo hacen bien. Ten cuidado con eso. Eso es un tema que hemos repetido mucho en el podcast, que la manera de liderar es a través del ejemplo. Es la primera. Nosotros siempre lo explicamos. Hay un refrán que dice, lo que haces habla tan fuerte que no escucho lo que dices. Entonces tu ejemplo es lo que más fuerte habla. Entonces todos hemos pasado por esa situación donde escuchamos personas en posición de liderazgo, y fíjate que no los llame líderes, personas en posición de liderazgo que dicen una cosa y hacen otra. Uh-huh. Y eso solo genera confusión y hace que la gente te pierda el respeto cuando tú haces eso. No que vayan a hacer, no en el sentido grosero, sino en el sentido que no te creo, que no confío en ti y todas esas cosas. Entonces tú tienes que dar el ejemplo, tú tienes que ser un ejemplo vivo de lo que tú dices y profesas. Okay. Y es por eso también que nosotros en DT tenemos estos protocolos en el blockchain que son open source, cualquier persona los puede usar completamente gratis, y es nuestra manera de liderar, por ejemplo, con el ejemplo. Yo creo que ahí también siempre tenemos aquí el punto de sos el primero o vas a ser el segundo, y cómo entras. Y quiero usar este cue para entrar en el tema de blockchain, porque es algo que vemos en la adopción de tecnologías, y específicamente aquí en Guatemala, que las personas dicen, sí, pues ahí está el blockchain, pero eso es como tecnología muy avanzada para Guatemala y no la podemos aplicar, y bueno, y ahí está. Y en un punto la vamos a traer, pero realmente está ahí, pues. O sea, lo bonito y lo interesante del software open source es que cualquier persona puede entenderlo, agarrarlo,
y aplicarlo a sus necesidades. Entonces, ¿qué le recomendarías en el siguiente segmento? ¿Qué le recomendarías a los líderes de hoy de acá de Guatemala a cómo adoptar pues estas nuevas tecnologías y empezar a probar? Okay. Entonces, gracias por escucharnos. Estamos en el DT Podcast con Carlos Castillo. Hasta el siguiente segmento. Bienvenidos a esta edición especial en vivo del DT Podcast. Ya llegamos al último segmento. Vuela el tiempo realmente. Eso siempre es una buena señal. Gracias por escribirnos aquí al WhatsApp. Nos han estado escribiendo que está interesante el episodio. Pues muchas gracias, de verdad. Si quieren mandar preguntas, ahora es cuando. En el WhatsApp 5741-1290. Y recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios en todas las plataformas de podcast. Entonces, entremos a cómo lograr el cambio. Bueno, estabas hablando de blockchain, que Esteban me ha estado explicando un poquito, he estado aprendiendo, es un poco complejo, pero lo voy a tratar de resumir en lo que he comprendido y es un tema importante porque la manera donde uno más aprende es cuando uno enseña, cuando uno tiene que explicar. Entonces, por lo que he estudiado, blockchain es un esquema, al final electrónico, de dar transparencia, trazabilidad y confiabilidad a las transacciones. Y uno de los ejemplos que me puso Esteban a estudiar es todo este tema que tenemos y en Guatemala tenemos ese problema de los derechos de propiedad de la tierra. Correcto. Y si eso estuviera en blockchain, esos problemas no existirían porque uno compra una tierra y no está seguro de quién es, te dieron un título, puede ser falso, pues ya vimos que hubo un tema de corrupción en el registro de la propiedad donde modificaban actas y cosas y eso con blockchain no se podría hacer. O sea, sería confiable, sería transparente, yo estoy seguro que la transacción que yo hice de comprar este bien o servicio o tal, que sí es mío, que el que lo vendió sí era de él y todo ese tema que hoy se hace en papel y puede no ser confiable se resolvería con el tema del blockchain. Sí, y para poner un ejemplo específico, para que las personas no piensen de que en Guatemala todavía estamos muy lejos de aplicarlo, de hecho hay una licitación actualmente del Ministerio de Finanzas para hacer un listado de las ofertas de Guatecompras en el blockchain. Y me parece genial esto porque esto es un esfuerzo obviamente empujado por el Ministerio de Finanzas, pero detrás también está el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, que lo que quiere es empujar la transparencia en la gobernanza aquí en Latinoamérica de nuestras instituciones, ¿verdad? Entonces hay mucho futuro, hay mucha aplicabilidad, hay mucho yo veo esto es la manera de cómo nosotros podemos apoyarnos para salir en este estancamiento que estamos económicamente por la toma de decisiones y la ofuscación de información que tenemos en nuestros gobiernos, pues. Sí, bueno, y ahí es lo que me hablabas de cómo lograr el cambio. Uh-huh. Okay, la pregunta era cómo llevar el cambio. La literatura es muy amplia en explicar lo difícil que es el cambio, la cantidad de procesos o de proyectos de cambio que fracasan en las organizaciones, en las empresas, pero sin embargo en mi experiencia el cambio es muy fácil. Uh-huh. O sea, en mi experiencia como ejecutivo he liderado cambios de cultura muy muy grandes en organizaciones y me ha parecido que es bastante fácil. Entonces te voy a contar la metodología que yo he seguido, que es una metodología de 5 pasos. Hay libros que explican esto y todo. Lo primero es diagnosticar y definir claramente el problema. Todo parte de un buen diagnóstico de un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Cuando estás hablando de cultura y tú estás en una posición de liderazgo y quieres hacer un cambio de cultura, diagnostica la cultura y ahí sí te voy a dar un tip muy importante. Asegúrate que incluyes lo bueno y lo malo de la cultura. Porque casi todas las organizaciones tienen una cultura, todas las culturas tienen sus pros y sus contras. Si tú vienes solo a criticar y a decir que todo está malo, ya empezaste muy mal. Entonces reconoce cuáles son las cosas buenas de la cultura y cuáles son las cosas que no son buenas de la cultura. Así bien objetivo en eso. El segundo paso es explicar claramente por qué hay que cambiar. ¿Cuál es la necesidad de cambio? ¿Cuáles son los beneficios? Y dentro de busca siempre cuáles son los beneficios para el individuo, para la persona. No te quedes solo en los beneficios para la empresa y para la organización.
hay que tratar de ver qué beneficios tiene para la persona, para el individuo, los cambios que tú propones. Después define claramente ese cambio, o sea, cómo va a ser la nueva cultura, cuáles van a ser los nuevos comportamientos en nuestra cultura, cuáles van a ser los nuevos procesos en nuestra empresa, en nuestra organización, para que ese cambio se dé. Hay que definirlo muy claramente. Cuarto, y a no perder de vista, sobre todo en los proyectos de cambio importantes, hay metodologías para la gestión del cambio. Sí, yo te estoy contando 5 pasos, pero cuando ya es un cambio importante realmente se requiere de una metodología de seguimiento, de análisis, de identificación de barreras. Hay libros que explican las metodologías de gestión del cambio. Utiliza una metodología. Si es una empresa grande y estás haciendo un cambio importante, estratégico, también te recomiendo algún consultor experto en gestión del cambio. Y por último, la quinta, y la que es en mi experiencia la que realmente termina haciendo la diferencia, y donde yo veo que muchas personas en posición de liderazgo fracasan, es en reconocer los comportamientos deseados y castigar los no deseados. Y veo muchas personas en posición de liderazgo que uno ni siquiera reconoce y que tampoco castiga al que no hace bien las cosas. Y eso es una habilidad fundamental del liderazgo. Lo publiqué, no sé si la semana pasada, en mis posts, que la gente pierde de vista la importancia de ser riguroso y exigente y aplicar las consecuencias a las personas que no hacen las cosas como deben ser hechas. Y hay gente que cree que eso daña el clima laboral y que la gente se ofende y tal. Y yo le digo, no, es todo lo contrario. Sí. Y lo que yo escribí, les pido que piensen, casi todos nosotros hemos pasado por alguna experiencia en algún momento donde éramos parte de un equipo y teníamos un miembro del equipo que no cumplía, o no cumplía con sus resultados, o no cumplía con su comportamiento, o en algo incumplía, al punto que empieza a impactar negativamente el desempeño del equipo. Y el jefe, y de nuevo fíjate que no lo llame líder, y el jefe elige no llamarle la atención, y vimos que se llama la atención con cordialidad y respeto, con metodología, todo eso ya lo hablamos en este programa. Sí. Y el jefe elige no llamarle la atención adecuadamente a esa persona que incumple. ¿Cómo te sentías en ese caso? Piensen ustedes, los que nos están escuchando, ¿cómo te sentías? Y la respuesta, me salen 2 respuestas en mis talleres porque siempre hago esta pregunta. La primera es frustrado. Y la segunda es desmotivado. Y tenemos miles de personas que han tomado nuestros talleres. Entonces yo le digo a la gente, o sea, entonces mira el impacto. Cuando tú como jefe eliges no llamarle la atención a los que incumplen, frustraste y desmotivaste a las personas de buen desempeño. Eso es terrible. Sí. Eso es terrible. Eso es lo peor que puedes hacer. Entonces el de pobre desempeño está feliz porque nadie le dice nada. Y a veces ni siquiera está feliz por eso, porque sabe que no lo está haciendo bien y al contrario quisiera que alguien lo ayudara. Y los de buen desempeño ahora están frustrados y desmotivados. Entonces ahora tienes lo que se llama un clima tóxico. Un pésimo ambiente laboral con pésimos resultados, porque tú como jefe no quieres llamarle la atención a los que incumplen. Dijimos, repito por enésima vez, llamamos la atención con cordialidad, la llamamos con respeto, con metodología, eso con una mano, y con la otra mano vemos cómo apoyamos a la persona a mejorar. Sí. Pero si no haces eso, nunca vas a ser un líder. Yo lo llamé mi piedra angular del liderazgo. Si tú no haces eso, nunca vas a ser un líder. Genial, excelente mensaje, porque pues sí, es fundamental entender eso. Y también requiere de un esfuerzo de uno, creo yo, y uno se tiene que motivar también a llamar la atención, a corregir. Ese es otro tema importantísimo, que es, eso es pura inteligencia emocional, ¿okay? Que es todo ese control de tus emociones. Lo que yo hablo ahí es, mira, ¿por qué casi todos tratamos de evitar el conflicto? ¿Por qué? Porque el momento del conflicto es desagradable. Sí lo es, o sea, y nunca debe ser, o sea, no sé, pues tienes que estar loco para pensar que el momento del conflicto, de llamarte la atención, va a ser agradable. Ese momento no es agradable. Lo que yo recomiendo, lo que yo trato de hacer es, piensa cuando tú enfrentaste un conflicto y lo resolviste, ¿cómo te sentiste después? Y después que resolviste el problema, los sentimientos son de tipo, me quité un gran peso de encima, oye, me sentí aliviado, me sentí súper bien. Entonces, tener conciencia de 2 cosas. Una, sí, el momento del conflicto es desagradable. Enfoca tu mente en lo bien que se siente después que resolviste el conflicto, no en lo desagradable, sino en lo bien que se siente después que resolviste el conflicto. Y lo otro, no se te olvide nunca, qué pasa con un conflicto desatendido.
en tu experiencia, ¿qué pasa cuando ahí está el conflicto y tú no lo atiendes y procrastinas y no lo atacas y no? El conflicto crece, se hace más grande, más grande, más grande, más grande, más difícil, más incómodo, más doloroso de resolver. Entonces, cuanto antes resuelvas el conflicto, primero es más fácil el momento ese desagradable de la resolución del conflicto. ¿Sí? Y después tienes menos problemas. Entonces, enfoca tu mente en el sentimiento agradable de después de resolver el conflicto y cáele a los conflictos cuanto antes para que no se vuelvan dificilísimos de resolver. Exacto. Y creo que ese es un mensaje también muy importante para nosotros como guatemaltecos, porque en nuestra sociedad hay varios conflictos que tenemos y hay varias cosas que nos tenemos que informar y educar para realmente poder participar y sugerir resoluciones a estos conflictos. Creo que también tenemos que reconocer la situación política en la que estamos, la situación financiera en la que estamos, y por eso es que hago también este podcast, para informar, para realmente sí motivar a las personas que se eduquen y así puedan participar y ser parte de este cambio positivo, porque, o sea, el único camino es para arriba, pues, o si lo dejamos y lo desatendemos, vamos para abajo. Mire, y lo otro pues es cada uno de nosotros, como dicen por ahí, en nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Si cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado trabaja bien, pues en mi caso yo los ayudo a desarrollar su liderazgo, pero si tú en tu metro cuadrado, con la gente que te reporta a ti, tú desarrollas tu liderazgo y lideras bien, pues estás teniendo un impacto positivo en este mundo. Y esa para mí es la gran definición de liderazgo. Tú influyes en otros con tu comportamiento y con tus acciones, para que esos otros tomen acciones que contribuyen a construir un mundo mejor. Entonces enfócate en tu metro cuadrado. No digas, ¿para qué lo voy a hacer? Si mi jefe yo no sé qué. Bueno, pero si tú eres jefe de otros, hazlo bien tú con ellos. Es que mi jefe no me hace coaching, entonces yo no le hago coaching a mi gente. Sí. Eso no tiene ningún sentido. Es que como la gente tira la basura por la ventana, yo también. Sí. No, yo no. O como nadie recicla, entonces yo tampoco reciclo. Yo tampoco, o sea, así no es. Cada uno en nuestro metro cuadrado damos lo mejor de nosotros, trabajamos bien de una manera ordenada, sistemática, en lo que sea que elijamos, pues contribuimos a construir un mundo mejor. Excelente, pues ya vamos llegando al final del segmento. Tal vez nos compartes solo tus redes, donde podemos informarnos más de ti, dónde estás, lo del libro. En las redes aparecemos como Carlos Castillo Leadership, en Facebook, Instagram, LinkedIn, y el website es Carlos Castillo Leadership. Ahí tienen toda la información. Yo constantemente trato de postear, de darles tips de liderazgo pues, útiles. En nuestro canal de YouTube también, Carlos Castillo Leadership. Ahí también tengo videos de diferentes temas: salud y seguridad ocupacional, juntas directivas, liderazgo, todos los temas de los cuales hablo. Y mi libro está en Sofos, Artemis y de Museo. Y si no lo encuentran ahí, si me escriben por las redes, se lo mandamos sin costo dentro de la ciudad de Guatemala. Genial. ¿Y cuáles son tus próximas pláticas? Mira, ahorita tengo, este lunes tengo un taller en una empresa, en un banco. El miércoles tengo un taller en la Ciudad de México. El jueves doy una conferencia en una empresa. Y el 9 de octubre tengo taller de jefe a líder abierto aquí en la ciudad de Guatemala. De hecho, aquí en la zona 15, en Academics. Y se pueden inscribir o escribiéndonos en cualquiera de las redes, o sencillamente te metes en el website, buscas el taller del 9 de octubre, y ahí puedes obtener la información, inscribirte, pagar con tu tarjeta de crédito y vernos el 9 de octubre. Bueno, pues excelente, muchas gracias por haber venido. Me pasé muy bien en este episodio especial. Recuerden que estamos en el DT Podcast, nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast y siempre infórmense, edúquense y participen. Hasta la próxima. Pues gracias a toda la audiencia de DT Podcast y espero escucharlos, comunicarme con ustedes en mis redes, y gracias Esteban por esta plática tan bonita. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.